noches. Vamos a, bueno, en primer lugar, darle la bienvenida y las gracias por estar aquí para escuchar esta noche un coloquio sobre la ley del suelo. Yo creo que las personas que están en la mesa no necesitan presentación, pero bueno, si quieren les recuerdo que a mi izquierda está Paulino Rivero, que fue presidente del Gobierno de Canarias antes de este último mandato y bueno, que tuvo en torno a las directrices de las leyes de ordenación del territorio tuvo una participación importante. Más a la izquierda, no sé si sirve de precedente o no, pero más a la izquierda está Román Rodríguez, que también fue presidente del Gobierno de Canarias y bueno, y tuvo una participación fundamental en la moratoria y en las leyes que tienen que ver con la ordenación del territorio. A mi izquierda, visto desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de ustedes, está Antonio Morales, presidente del Cabildo, que fue durante muchos años alcalde del Ayuntamiento de Agüimes, que también, como ustedes saben, tiene una conocida trayectoria en defensa del medio ambiente y del territorio. Y más a la izquierda, desde su punto de vista, está Carmelo Padrón y va a estar Tomás Padrón, el presidente del Cabildo del Hierro, pero hemos cambiado un padrón por otro padrón. Tenemos ahora a Carmelo porque Tomás no pudo venir, ¿no? Esta mañana nos llamó diciendo que tenía problemas personales y que no podía estar aquí. Pero hemos incorporado a Carmelo Padrón, que como ustedes saben, aparte de haber sido viceconsejero de ordenación del territorio, pues tiene una dilatada experiencia en los temas de urbanismo y conoce esta ley o este proyecto de ley de una manera, yo creo que bastante precisa. Ustedes saben que este acto entra dentro de los actos que estamos haciendo desde la plataforma Canarias Territorio Sostenible para difundir, discutir, debatir sobre una ley que desde nuestro punto de vista es una ley fundamental para Canarias, que va a definir en gran medida el futuro de la mayor parte de la actividad, tanto económica como social, como de otro tipo en el archipiélago, y por eso es un tema que debería haber tenido un debate previo importante. Uno de los problemas que nosotros le planteamos a esta ley es precisamente la falta de diagnóstico. Es decir, se ha pretendido sustituir un verdadero diagnóstico de lo que está pasando en Canarias con el territorio por una suerte de mantra que habla de una cierta maraña administrativa, que es la que de alguna forma obliga a cambiar la ley de ordenación del territorio. Nos parece que bueno, que es una excusa que es verdad que hay que mejorar algunos procedimientos administrativos que están probablemente dificultando algunas actuaciones, pero que bueno, para mejorar procedimientos administrativos no es necesario darle un vuelco a la ordenación del territorio de manera que cambies incluso la jerarquía de decisiones, ¿no? Pase del control de la comunidad autónoma al control de los municipios de la ordenación del territorio. Vamos a hablar probablemente hoy, digamos, en contra de una ley que debió ser participada y que no ha podido ser participada. El ejemplo o el contraste entre los 15 días primeros que se daban para información pública en Canarias, que luego, gracias a cierta presión de los grupos, de los colectivos, se ampliaron 20 días más, o sea que un total de 35 días, contrasta de una manera clara con los 3 años que se han planteado en el País Vasco para definir un cambio de las directrices de ordenación del territorio. En definitiva, es una ley que no ha sido participada, que no ha permitido que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas hablen
en torno a esa ley, define qué es lo que quiere para el futuro del archipiélago, y por eso es por lo que nosotros hemos tenido que ir desarrollando toda esta campaña, digamos, de información, de debate. O sea, la ley del territorio todavía tiene mucho recorrido, vamos a seguir trabajando por ella y vamos a dar comienzo ya al acto del día de hoy. Vamos a empezar quizás por la persona que más experta en urbanismo de las que está en la mesa. Vamos a darle la palabra a Carmelo Padrón para que nos ilustre sobre el tema. Buenas noches. La verdad es que estar en este lugar, aunque sea sustituyendo a otro padrón, a mí la verdad es que me hace feliz, ¿no? Pero sí tengo que precisar que yo soy padrón de Gáldara. Lo digo porque el alcalde de Gáldara está aquí y esa cosa había que precisarla, ¿no? Por otro lado, decir que me encuentro feliz en esta casa-palacio, porque aquí, aunque en peores condiciones, pasé 8 años como consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, ¿no? Porque es una casa que ustedes ven ahora aquí bastante modernizada, pero los otros tiempos fueron difíciles. Es cuando se inició precisamente todos los trabajos del planeamiento insular, en definitiva, el gobierno del territorio. Pero me es especialmente feliz porque ustedes han venido. Un día donde hay la competencia de la Unión Deportiva Las Palmas, pues la verdad es que mucho interés tienen que tener ustedes. Lo que sí les digo es que si por casualidad hubiera algún gol, que no lo canten. Porque yo he puesto a grabar el partido y quiero verlo luego tranquilo, o sea, que se abstenga en sus emociones, ¿no? Bueno, pues en esta oportunidad que me da para hablar de no de la ley del suelo. A mí cuando vi el cartel me disgustó. Habrá estado dormido, pues dice, ley todavía no hay. Hay un proyecto de la ley del suelo que hay que hacer una tramitación que se espera larga, y algunos deseamos que el texto que salga sea bastante distinto al que ha entrado. Ya sabemos algunas cuestiones donde el Partido Socialista y Coalición Canaria han llegado a acuerdo de modificarlas, ¿no? Pero puede ser que mañana nos encontremos con un panorama totalmente distinto. Pero también tenemos que aprovechar la oportunidad que por primera vez en la historia del parlamentarismo canario, todos los ciudadanos en la plataforma vamos a poder presentar enmiendas. Esta es una novedad que hay que agradecer. Presentar enmiendas que luego tienen que asumir algún grupo político. Por lo tanto, vamos a escribirles al Parlamento reflexionando sobre aquellas cuestiones que en definitiva nos parezcan oportunas. Y yo quiero precisar a ustedes que soy partidario de revisar nuestra legislación urbanística. Como ustedes saben, Canarias empieza a tener una competencia importante en materia de ordenación del territorio, el urbanismo y medio ambiente. Recuerden ustedes que la primera ley que se hizo fue también una ley de medidas urgentes a mitad de la década de los 80, cuando había mucha preocupación precisamente por las infracciones urbanísticas y las decisiones que se estaban tomando a nivel municipal. Precisamente esa primera ley de medidas urgentes fue luego declarada inconstitucional en algunos apartados del mismo. Pues Canarias ha ido legislando con un perfil muy claro, y es protección al máximo de los espacios naturales e intentar ordenar el territorio en aras de interés público. La mayor parte de la legislación canaria se ha aprobado por unanimidad. La legislación que tenemos en este momento en vigor, que es la ley, el texto refundido, que refundió tanto la Ley de Ordenación del Territorio como la Ley de Espacios Naturales de Canarias, ¿no? Estoy recordando precisamente que coincidí con Antonio González Vieite, precisamente los dos éramos ponentes en el Parlamento de Canarias en la Ley de Espacios Naturales del año 1994. Y una ley difícil conseguimos, desde luego, que se aprobara por unanimidad. Luego la del año 99 también se aprueba por unanimidad. Las directrices de ordenación se aprobaron por unanimidad, y hay un dato, y es que el Partido Socialista durante esta legislación está más en la oposición. O sea que el Partido Socialista parece que tiene más facilidad para llegar a acuerdos cuando está en la oposición que cuando está en el gobierno, y esto es auténticamente anómalo, ¿no? Pero recuerdo
precisamente porque era la expresidenta de este cabildo, María Eugenia, la que era consejera de Política Territorial, la que en definitiva impulsó esta legislación que parece que al Partido Popular no le gusta. O sea, esta ley sale de una consejería, la que quieren derogar sale de una legislación liderada por una consejera del Partido Popular, pero se creó una plataforma de diálogo de las distintas fuerzas políticas que posibilitó que hubiera en el Parlamento de Canarias un acuerdo total, ¿no? Pero llevamos ya, pues, 25 años mejor dicho, 15 años de la nueva legislación que no han votado, a raíz de los cambios que se habían producido a nivel de todo el Estado. Y yo creo que hay que hacer balance. Y voy a empezar siendo de las cosas que señalaba Antonio. Dice, la exposición de motivos hace un estudio riguroso de cuáles han sido los efectos de esta legislación en el territorio y en la calidad de vida de los canarios, ¿no? De toda esta legislación, de la más criticada ha sido precisamente las directrices de ordenación sectorial, las directrices de ordenación del turismo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la moratoria. Me hubiese gustado que alguien hubiese hecho una reflexión 15 años después, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el sector turístico? Y me hubiera gustado que se hubiera puesto en la exposición de motivos que en el año 2000 la oferta turística en Canarias estaba estructurada de la forma siguiente: las 2/3 partes extrahotelera y una tercera parte hotelera. Y sin embargo, al día de hoy, el 50% es hotelero y el 50% es extrahotelero. Es decir, una ley que ha posibilitado pasar de lo extrahotelero al hotelero, en sí misma ya es todo un éxito. Es decir, todos aquellos que apoyamos la llamada moratoria y que propiciáramos fundamentalmente hoteles de calidad, en este momento está teniendo buenos resultados. Pero también es bueno que conozcamos cuál es la situación de toda Canarias, porque a veces buscamos la excusa en la isla vecina. Yo no sé si saben ustedes que Gran Canaria tiene más plaza alojativa que la isla de Tenerife. Lo que pasa es que tiene mucha más que es extrahotelera, y eso hace que en definitiva los ingresos en Canarias, los ingresos en Gran Canaria sean inferiores que los ingresos en Tenerife. Pero también deben ustedes darse cuenta que si se empieza a estudiar la evolución en el territorio del rendimiento de las plazas alojativas, empieza por Bahía Feliz y terminan por Mogán, verán ustedes cómo se producen saltos espectaculares. Dice, las plazas alojativas que más rentan son precisamente las hoteleras, y en este tiempo hay un lleno casi total. Por tanto, si se pretende cambiar una legislación, primero hacer los efectos. Y si ustedes estudian la exposición de motivos del proyecto de ley, está centrado, pues, que hay mucha burocracia. Y sobre todo, cuando hablan de burocracia, ¿a qué burocracia se está refiriendo? A que cuando alguien quiere intervenir en el territorio y no está previsto en el planeamiento, tenga enormes dificultades para que la administración le tramite su proyecto, pues lógico. Pero el que quiera llevar a cabo las determinaciones de planeamiento que está en vigor no tiene mayores dificultades. Es decir, la maraña administrativa de la que se habla con frecuencia es de las iniciativas de intervención en el territorio que contradice el planeamiento que está en vigor. Y comprenderán ustedes que, salvo que decidamos liberalizar el suelo, contradiciendo el criterio básico en un territorio reducido, con gran población y con grandes recursos naturales, se dice en la exposición de motivos que Canarias es la comunidad de la Unión Europea con mayor biodiversidad. No se dice. Y esto para tenerlo en cuenta luego en los planteamientos del proyecto de ley respecto a la ley de suelo. Bueno, yo sí que creo que hay que revisar la legislación canaria en materia de ordenación del territorio y urbanismo, pero después de un análisis detallado de cuáles han sido sus efectos reales en el territorio y sobre todo en la calidad de vida de los canarios. Es verdad que la ley de ordenación del territorio del 99, el texto refundido del 2000, ha ido evolucionando negativamente. La última ley que se aprobó con el gobierno anterior, que fue la ley 14/2014, es una ley mala,
a algunos les deseamos pues corta vida. Si el proyecto de ley dice que va a derogar la ley 14/2014, algunos nos ponemos contentos, pero ese es un referente de cómo se hacen mal las cosas cuando no hay entendimiento con la sociedad, no hay entendimiento con las otras fuerzas políticas, ¿no? Recordarán ustedes que el equipo redactor del proyecto de ley es el mismo que había designado el gobierno anterior, pero no para hacer una nueva legislación, sino para refundir en un solo texto toda la legislación canaria. O sea, el líder del equipo redactor del proyecto de ley es el mismo que había elegido el gobierno anterior para hacer el texto refundido. Durante este tiempo se han tenido muchas reuniones, pero reuniones de debate, de discusión, no ha habido tantas. He tenido oportunidad de estar hablando con Francisco Villar, que es un profesional que me parece que fue razonable su elección, pero cada vez que discutíamos sobre estas cuestiones decían que este era un tema político, y es verdad. Vamos, nadie espere que el planeamiento sea fundamentalmente reglado. El urbanismo, la ordenación del territorio, tiene carácter discrecional. Hay una parte discrecional que le corresponde a los técnicos y una parte discrecional que le corresponde a los políticos que representan la voluntad de los ciudadanos. Pero no existe un urbanismo donde las decisiones sean regladas, que eso es lo que aspiran. Es decir, ¿dónde colocamos el suelo urbanizado? ¿Dónde colocamos la zona verde, los espacios libres? Es una determinación discrecional. Lo que hay que erradicar del planeamiento son precisamente las decisiones arbitrarias. Por eso cuando el presidente del gobierno de Canarias transmite mensajes de que con esta ley va a ser más reglado el urbanismo, no es verdad. Pero fíjense ustedes que todo el debate se ha centrado en apenas tres cuestiones. La primera de ellas es la que tiene que ver con la competencia. Y esto debemos ser claros. La competencia en relación con la ordenación del territorio, el urbanismo, el litoral, es de la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma, a través de las leyes, decide distribuirla en las distintas administraciones públicas de Canarias. Por tanto, puede tomar una decisión similar a la que se tiene, que es tener en el ámbito autonómico un órgano potente como es la COMAC, o decidir que los ayuntamientos y los cabildos sean los que aprueban sus instrumentos de ordenación. Hasta ahora, cualquier gobierno, sea municipal o sea el autonómico, si redactaba un instrumento de ordenación, no era el que lo aprobaba definitivamente. El instrumento propio del gobierno de Canarias son las directrices de ordenación, pero se aprobó a través de una ley. Los cabildos tramitaban sus planes insulares, pero su aprobación definitiva lo hacía el gobierno de Canarias. Cuando los ayuntamientos tramitaban sus planes generales, la aprobación definitiva lo hacía la COMAC. Yo no he visto a lo largo de este tiempo una presión de los alcaldes y los presidentes del cabildo para ser los ayuntamientos y los cabildos los que aprueben definitivamente su instrumento de ordenación. Yo no he percibido. Recuerden ustedes que en plena campaña electoral, a lo más que se atrevía a alguna fuerza política, concretamente el Partido Popular, es que en lugar de tener una COMAC iba a tener unas COMAC insulares y que las competencias fueran de los cabildos. Hasta ahí llegaba el Partido Popular. ¿Qué nos encontramos con la propuesta de este proyecto de ley? Que los planes generales los aprueban definitivamente los ayuntamientos. A eso es lo que le llaman la tramitación monofásica, para decir que en definitiva van a ser más ágiles los planes generales. Debe ser que no conocen los ayuntamientos, porque el mayor retraso en la tramitación de los instrumentos de ordenación no está en los órganos autonómicos, están en el propio ayuntamiento. Y aquí podemos poner unos cuantos ejemplos. Es verdad que el señor Clavijo ha venido de la alcaldía de La Laguna porque en 15 años no ha conseguido aprobar su plan general, pero los problemas no eran de la COMAC, era de sus propios vecinos que no querían el instrumento de ordenación que estaban tramitando. El municipio más poblado de Canarias, que Las Palmas de Gran Canaria, en 15 años ha aprobado 3 planes generales. Entonces, ¿de qué depende? De la calidad, del consenso que el ayuntamiento tenga con los vecinos, con los distintos sectores sociales. Por tanto, no confunda
que un plan general concreto tenga una tramitación larguísima, porque podemos poner otros ejemplos donde la tramitación ha sido más ágil. Pero el Gobierno de Canarias cometió, a mí me parece que esa desconsideración con su socio de gobierno, que es pactar la ley con la Federación Canaria de Municipios y pactar el contenido del proyecto de ley con los alcaldes, incluso con los socialistas, generando en el Partido Socialista un problema importante. Bueno, han visto ustedes cómo se ha producido la aprobación definitiva, que la hagan los ayuntamientos, pero a través de dos exigencias que son fundamentales. La evaluación ambiental estratégica, que la va a hacer, si prospera el repacto, en relación con la evaluación ambiental estratégica. Hay una cuestión que viene a continuación, que es el informe de legalidad. Al menos han acordado que el órgano de la administración autonómica que corresponda podrá hacer una evaluación de legalidad en relación con todo el conjunto. Y eso va a tranquilizar mucho a los ayuntamientos, sobre todo los técnicos municipales, que haya un informe de legalidad, que será perceptivo pero no vinculante. El único informe perceptivo y vinculante es precisamente sobre las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Canarias. En consecuencia, yo creo que si se cumple lo que se ha pactado, se puede aceptar que la aprobación definitiva de los planes insulares y de los planes generales la haga el Cabildo o lo haga el ayuntamiento correspondiente. Y ya termino, porque me han pasado la nota, en relación con dos aspectos que yo creo que son manifiestamente discutibles, ¿no? Que es la ocupación del suelo rústico y de las rentas complementarias. Es decir, que en el suelo rústico pueda implantarse oferta turística no del tipo del turismo rural o del turismo de naturaleza, sino usos turísticos convencionales. Con el modelo de la isla de La Palma, este sí que va a ser la desarticulación total del territorio. Porque, como ustedes saben bien, el suelo rústico en Canarias es el más caro de toda España y con diferencia. Si se puede implantar estas actividades complementarias, lo que hará es que la actividad agraria sea una auténtica excusa, y lo importante sean precisamente lo que le han dejado de llamar la renta complementaria. Que sepan que muchos defendemos que al agricultor, al ganadero hay que facilitarle la labor, que es lógico que en la Jeria se puede implantar pues la bodega, pero ¿qué sentido tiene implantar industrias en el suelo rústico cuando es más eficiente en los suelos urbanos, en los suelos urbanizables? Y el turismo ni le cuento, ¿no? Por tanto, yo tengo una cierta esperanza que durante la tramitación parlamentaria el proyecto de ley sea corregido, al menos en los criterios básicos que está en el documento que han pactado, ¿no? Pero lo que hay que pedirle también a las otras fuerzas políticas es que, aunque no haya sido llamados al consenso, estén forzando al máximo el consenso, porque una ley del suelo tiene que salir del Parlamento de Canarias con el mayor apoyo posible. Y si tuviera que ser claro, yo prefiero que del entendimiento, no quiero que nadie se salga del entendimiento, pero si aceptar el mantenimiento del poder de la administración autonómica hace que alguna fuerza política salga, yo creo que tendrá el efecto rebote que otra gente, y eso es lo que deseo. Gracias, Carmelo. A mí me toca el papel este feo de ir diciendo cuando le toca a cada uno y todo. Lo siento. Le paso la palabra a Paulino Rivero. Ahora, perdón mi voz, la verdad que me lo pone muy difícil de poder hablar después de la amplia y documentada exposición que nos ha hecho Carmelo Padrón. Es muy difícil trasladarles una visión que pueda complementar siquiera lo que ha manifestado Carmelo, ¿no? Ahora bien, la ley, el proyecto de ley del suelo que se tramita en este momento en el Parlamento de Canarias puede ser un magnífico proyecto, o puede ser un proyecto francamente mejorable, dependiendo fundamentalmente dónde vamos a aplicar esa ley que apruebe el Parlamento. Es decir, si la ley que tramita en este momento el Parlamento de Canarias
El objetivo es implantarla, desarrollarla en territorio continental, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Andalucía, probablemente sea una buena ley. El concepto de la urbanización por extensión, que tanto estuvo de moda y que tantos problemas ha traído posteriormente en el año 98, la ley de Aznar, era una ley, ha sido una ley desde el punto de vista de la dinamización de la economía, para dinamizar el sector de la construcción, que duda cabe que es buena. Pero aquí estamos hablando de un proyecto de ley para aplicarlo en el archipiélago canario. Una comunidad autónoma con unas características muy específicas, muy singulares, muy diferentes a lo que es el territorio continental. Y hay, desde mi punto de vista, al menos tres cuestiones que son muy importantes reconocer inicialmente para ver qué respuesta tiene que tener una ley del suelo en Canarias, ¿no? Desde luego, desde mi punto de vista. En primer lugar, yo hago una afirmación, no es oportunista de ahora, la he hecho siempre. Es muy difícil, porque tenemos que generar esa conciencia para poder combatir para poder trabajar en cómo orientar estos objetivos. Es que Canarias está superpoblado, desde mi punto de vista. ¿Cabe más gente en Canarias? Claro que cabe más gente en Canarias. ¿Tenemos territorio para crecer más? Claro que lo tenemos. Pero estamos superpoblados porque la apuesta de Canarias tiene que ser una apuesta sostenible. Tiene que ser una apuesta sostenible desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del acceso al trabajo. Y en estos momentos, desde mi opinión y de los datos, es que en Canarias vive más gente que la capacidad que tiene el archipiélago para generar actividad económica que facilite el acceso a las personas que vivimos en Canarias. Un dato contundente: en los últimos 20 años, buscando una comunidad autónoma a la que podamos buscar como referencia comparativa, Euskadi, el País Vasco, en los últimos 20 años ha pasado de tener una población de 2 millones de habitantes que tiene el año 96 a, en estos momentos, 2.100.000 habitantes que tiene 20 años después. Canarias, buscando como la misma referencia, el año 96 tenía aproximadamente 1.400.000 habitantes y hoy superamos al País Vasco. Hoy tenemos más de 2.100.000 habitantes, con un elemento clave muy importante, que es que mientras el PIB, Producto Interior Bruto del País Vasco, en estos 20 años se ha multiplicado por 2, ha pasado a ser en torno a los 70.000 millones de euros, el PIB canario, para atender a la misma población, disponemos de la mitad aproximadamente, de 35.000 millones de euros. Por lo tanto, primera cuestión, para valorar qué medidas tenemos que adoptar desde el punto de vista de la planificación del territorio, es partir de la base de que en Canarias la apuesta por la sostenibilidad social, económica y bienestar pasa no está disociada de la utilización del territorio. La segunda cuestión previa es el valor del paisaje en Canarias. El valor que tiene nuestro paisaje, por una parte como complemento de la principal actividad económica que tiene Canarias, que es el turismo. El campo, el paisaje en general, es el jardín de una casa. No es igual, no es lo mismo una casa con un jardín bien cuidado que una casa con un jardín abandonado. El campo hace ese componente, el paisaje en Canarias juega ese componente. Por lo tanto, facilitar en una ley el uso del territorio rústico, es decir, por lo tanto, dañar el paisaje, estamos abriendo, independientemente de todas las consideraciones de tipo legal, estamos abriendo unas expectativas de seguir machacando nuestro territorio, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos aproximadamente 15 años se ha producido un desplazamiento de la población en sentido diferente al que venía ocurriendo desde finales de los años 70 hasta
los últimos 15 años, ¿no? El primer movimiento que se produjo en Canarias a finales de los años 70 y que se prolongó durante mucho tiempo fue un desplazamiento de la población a la costa. El objetivo de todo el mundo era tener la casa en la costa, en el litoral, y así machacamos de una forma anómala gran parte del litoral del archipiélago. Pero una vez colmatado, una vez invadido lo que son las zonas litorales, pues se ha producido una segunda movilidad en Canarias, que es la ocupación de la medianía, la ocupación del espacio rústico, ¿no? Y por lo tanto este es un elemento, también desde mi punto de vista, importante. Y la tercera cuestión a considerar es el papel que en estos momentos tienen que jugar para poder modular los crecimientos en Canarias los ayuntamientos. He dicho que no soy sospechoso de ser un municipalista convencido. Estuve 28 años al frente del ayuntamiento de mi pueblo, con un generoso apoyo del municipio. Me precio de haber presidido uno de los municipios más ordenados de Canarias, y por lo tanto soy un municipalista convencido y apostar por todas aquellas competencias que desde el punto de vista de la prestación de las mismas, desde la proximidad, desde la cercanía, se pueda hacer más eficiente para el vecino, pues que la desarrolle el ayuntamiento. Todas las competencias, excepto, he dicho siempre, las que tienen que ver con el ámbito urbanístico. En el ámbito urbanístico, la presión inmediata del vecino hace que se condicione mucho la actuación de las corporaciones locales. Y eso, desde luego, no es bueno en ninguno de los sentidos. No es nada bueno. El alcalde tiene un objetivo, en general, y lo desarrolla muy bien, magníficamente, que es el cómo prestar más servicios a sus vecinos, cómo generar las infraestructuras, cómo generar las condiciones de bienestar a su municipio, siempre buscando en general como referencia los municipios del entorno. Para prestar unos buenos servicios a los vecinos, una buena calidad de los servicios, hace falta recursos económicos. Los recursos económicos de los ayuntamientos están muy objetivados, los grandes recursos. Unos provienen del Fondo de Cooperación Estatal, otros vienen del Fondo Canario de Financiación de los Ayuntamientos, y otros son los recursos del REF. La otra gran pata de los recursos en Canarias son las tasas y los impuestos. En este ámbito, las tasas y los impuestos depende de la voluntad de las corporaciones locales, pero las corporaciones locales, precisamente para no perder el apoyo de los vecinos, no tienden a incrementar el impuestos ni tasas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el recurso que diferencia, el que ha diferenciado siempre en Canarias a unos municipios de otros? El recurso del uso del suelo, el uso del territorio, la construcción y las plusvalías. Esto es lo que ha distinguido, y cuando buscamos elementos comparativos de municipios que se han desarrollado mucho con respecto a otros, nos encontramos que aquellos que han tenido unos crecimientos urbanísticos debidos especialmente a la demanda, por razones especialmente en Canarias de la demanda turística, son los que han crecido de una forma diferente. De tal forma que esto nos lleva a que la visión de una isla no puede ser desde un municipio. La visión de la isla tiene que ser global para que esa planificación insular nos permita equilibrar, armonizar, buscar políticas de equilibrio territorial dentro de una isla y entre todas las islas, desde el gobierno de Canarias, para que también el crecimiento en todas las islas sea un crecimiento armónico y complementario. Desde el ámbito municipal, la capacidad que le otorga este proyecto de ley a formular y aprobar los planes generales, pues nos va a llevar a que hay 88 ambiciones que se juntan para crecer. La apuesta, salvo rarísimas excepciones que en estos momentos desde luego yo no las veo, creo que la intencionalidad sana desde la perspectiva local, porque el ámbito de competencial del municipio es sus límites entre barrancos. La aspiración va a ser el crecer, el tener
políticas expansivas desde el punto de vista del uso del territorio, porque eso le aporta, aunque sea bien a corto plazo, le aporta recursos que le permite de alguna manera que estos recursos retornen a los vecinos en mejora de infraestructura y de bienestar, ¿no? Y hay otro elemento, y termino en esta primera reflexión más política que técnica, hay otro elemento también que es importante para poder evaluar qué cosas tenemos que hacer en Canarias. El tercer elemento que complementa los otros dos que antes señalaba, el exceso de población con respecto a la capacidad que tenemos desde el punto de vista económico, tiene que ver con la apuesta en Canarias por la renovación y la rehabilitación. Los problemas de Canarias, el problema que tiene Canarias con una altísima tasa de desempleo, no lo vamos a resolver como pretende la ley, dinamizando de nuevo un sector, el sector de la construcción, que ha sido muy importante para Canarias, que en su momento llegó a alcanzar casi el 20% del Producto Interior Bruto, pero que la construcción no solamente en Canarias, sino si vemos que ha ocurrido en todo el levante español, si vemos en todos aquellos espacios geográficos donde ha habido presión desde el punto de vista urbanístico, hoy nos encontramos que lo que fue una solución temporal, los ingresos que producía la construcción, ha sido un lastre que nos ha dejado posteriormente, ¿no? Por lo tanto, creo que la apuesta para dinamizar el sector de la construcción en Canarias en los próximos años debe estar concentrada especialmente en recuperar los espacios obsoletos para que el turismo no pierda condiciones competitivas. La rehabilitación y la renovación son incompatibles con la flexibilización del uso de nuevo territorio para ponerlo al servicio del turismo. Si desde luego los mecanismos con los que vamos a facilitar nuevas construcciones turísticas, incluido el suelo rústico, entre la opción de nuevo suelo o rehabilitar y renovar, creo que perderemos la apuesta en la que en este momento tenemos que estar concentrados, que es el apuntalar la competitividad de nuestro turismo, innovando en aquellos establecimientos obsoletos, que es un déficit que en estos momentos tiene el sector turístico en Canarias. Le pasamos la palabra a Román. Bueno, muy buenas noches. Agradecimiento. Primero a la plataforma Canaria Sostenible, porque creo que están haciendo una labor extraordinaria. Ahí los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT, las organizaciones ambientalistas, desde la Fundación César Manrique a Benmajé, profesionales diversos que yo creo que se complican la vida opinando sobre esto, como Carmelo Padrón, Faustino García Márquez o Santiago Pérez, a los partidos políticos que, digamos, estaríamos más obligados, ¿no? De manera especial agradezco el compromiso públicamente crítico con esta ley hacia Paulino Rivero o Tomás Padrón, porque sé también que eso tiene sus consecuencias. Como digo siempre, algunos tenemos que hacer esto porque además cobramos por ello, Antonio y yo, y por lo tanto es nuestro deber estar en todos los foros, en todos los frentes, expresando las ideas que defendemos. Pero es más difícil que esto lo haga gente desde el ejercicio profesional o gente desde fuera de la política. Así que mi agradecimiento a la gente de la plataforma por el compromiso, por el trabajo que están haciendo para generar conciencia sobre un debate complejo, porque esta ley es compleja, es técnicamente difícil, y yo creo que se está haciendo una labor interesante de pedagogía, de desentrañar los contenidos de la norma. Agradecer al Cabildo Insular por ceder esto a la plataforma y a ustedes, sobre todo a los futboleros, por tener la mitad de la cabeza allí y la otra aquí. Primero, coincidir con una cosa que dice Carmelo. La decisión de esta ley, como de cualquier ley, es esencialmente política. Solo faltaba que las leyes no las hicieran los representantes de los ciudadanos. Luego las leyes tienen soportes técnicos,
pero esencialmente la orientación de las normas, todas, desde las que regulan la seguridad social a los derechos civiles, pasando por la ley del territorio, es política. Y detrás de las leyes siempre hay ideología, siempre hay intereses, siempre hay un modelo. Y el modelo que está detrás de esta ley es el modelo liberal, el del uso intensivo del territorio, el utilizar el medio ambiente y el territorio como una mercancía. Y no les quepa duda, y no es que yo sea mal pensado, es que a esta ley le ha acompañado otra ya aprobada que se llama la ley popularmente de las Islas Verdes y que algunos ya denominan como la ley en el futuro de las Islas Grises. En esa ley que se aprobó en el Parlamento en el mes de septiembre se introduce un instrumento de intervención sobre el territorio de La Palma, La Gomera y El Hierro para actividades turísticas sin límite. De manera que cualquier espacio de estas tres islas, si el Cabildo Insular lo tiene bien, además de los 33 proyectos nominados en la ley aprobada, se podrá hacer en cualquier tipo de suelo, incluido el de protección ambiental, instalaciones turísticas. De manera, no es que seamos mal pensados, es que esa ley ya está aprobada y dice lo que dice, y dice esto. Dice que sobre cualquier tipo de suelo, con la decisión del Cabildo Insular, a través de un procedimiento abreviado y poco garantista, se puede hacer cualquier instalación turística en cualquier espacio de esas tres islas. Y además hay otra ley en tramitación, poco conocida, en relación a la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional referido a la Ley de Modernización y Renovación del año 13, que elimina cualquier tipo de control al crecimiento. Ni cantidad ni calidad. Aquí, sobre suelo calificado turístico, se puede hacer lo que se quiera. Sobre suelo calificado, solo faltaba. Pero ahí hay suelo, depende de la fuente, para hacer 200.000 camas más. De manera que esta es una ley, la que está en tramitación, que tiene detrás ideología, posición política. Y por lo tanto no es neutral. Decir una cuestión sobre, digamos, sobre el procedimiento. La ley, sea conservadora, sea sostenible, sea para la seguridad social o sea para el territorio, debe elaborarse con un procedimiento riguroso para acertar. Porque es que yo sostengo que esta ley ni siquiera va a conseguir los objetivos que pretenden los sectores más conservadores. Yo creo que la van a liar. Y para eso hay que hacer un buen diagnóstico, y ese diagnóstico, si se quiere ser riguroso, se tiene que hacer escuchando a los ayuntamientos, a los cabildos, a los profesionales de este sector, a los ambientalistas, a los urbanistas, por supuesto a los juristas. Y esta ley se ha elaborado en un despacho con 3 juristas. En fin, debemos tener una buena relación con ellos, incluso consideración profesional e intelectual, pero que se han encerrado y han planteado un proyecto de ley que el socio de gobierno lo conoce una semana antes de que se apruebe el anteproyecto de ley en el Consejo de Gobierno. De manera que es una ley elaborada en despachos, sin compartir un análisis, sin compartir un diagnóstico, sin evaluar lo que ha pasado en estos 15 años, sin buscar una salida a los problemas que se identifiquen. De manera que es un procedimiento además escasamente participado, la formalidad de las alegaciones. Y no se ha dado oportunidad a la discusión, a que cuando se hiciera un anteproyecto, ahí se recogiera un proceso ya de consenso de participación. Se ha puesto el ejemplo del caso de Euskadi, que la revisión de las directrices del primer nivel de planeamiento, 3 años. Y el gobierno, para facilitar la discusión, lo primero que hace es un análisis de situación compartido con la ciudadanía de Euskadi, con las instituciones de Euskadi. Dice, esto es lo que nos ha pasado. Ahora tenemos que ver cómo mejoramos esto que nos pasa. Y establece un plan de participación, de incentivación, de implicación de la gente en el proceso de debate de las directrices de ordenación general de Euskadi. Y al final de ese proceso se formulan. Y en esa formulación están las alegaciones públicas que se tienen que hacer. Aquí no. Aquí nada de eso se ha hecho, solo la formalidad de los 35 días de alegaciones para una ley que tiene 458 determinaciones, 408 artículos y 50 disposiciones transitorias, finales y derogatorias. Un lío de ley
que los muy expertos la conocerán en detalle, pero que la inmensa mayoría de la gente no sabe lo que dice y algunos de los que la van a decidir tampoco, ¿no? De manera que el procedimiento es inaceptable, al margen de la orientación. El procedimiento es inaceptable. Los contenidos. A nosotros nos parece que esta ley tiene tres graves problemas. Primero, renuncia al proyecto común de Canarias. Nosotros tenemos competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, del medio ambiente y del litoral. Artículo 30-15 de nuestro estatuto político. Y el gobierno de Canarias es el titular de la competencia autonómica. Es verdad que las leyes pueden desconcentrar esa responsabilidad, pero en esta ley se renuncia. El gobierno de Canarias se desentiende del territorio y no aprobará ni los planes generales ni los planes insulares, y además deroga lo sustancial de las directrices generales de ordenación. Y el órgano de seguimiento, de control, de legalidad se debilita y se limita solo a hacer informe de competencia a demanda de quien solicite la propuesta de planeamiento. De manera que nuestra primera crítica, y estamos en contra, lo vamos a combatir, es la renuncia al proyecto común de Canarias. Si hay algún territorio en el Estado español que necesite de una estructura por encima de lo insular y por supuesto por encima de lo local, es Canarias. La cohesión no se construye sola. Lo que se hace solo es la descohesión. La tendencia a lo local, a lo insular, es natural. Para construir un proyecto común, un proyecto de país, el gobierno de Canarias tiene que dirigir, tiene que cohesionar, tiene que ejercer sus competencias, tiene que establecer elementos en común. Y esos elementos en común son las directrices generales de ordenación y las sectoriales que se vayan decidiendo. Y esto se elimina. Se elimina, además se debilita hasta la extenuación en la Comisión de Ordenación del Medio Ambiente y del Territorio, que por cierto se llama así en otros lugares también. Otra cuestión es que tenga problemas de funcionamiento o que todo lo que haya hecho haya sido perfecto, que está muy demonizado, y Carmelo Padrón puso algunos ejemplos. Nosotros estamos en contra de este tema, lo vamos a combatir, estamos en contra. Nosotros creemos en la construcción nacional de Canarias como nacionalista. Esta ley apuesta por la construcción cantonal de Canarias, en 88 realidades locales donde cada uno va a tratar de proteger sus intereses. Segunda crítica política, de fondo. Esta ley introduce instrumentos de intervención sobre el planeamiento que tienen un alto nivel de discrecionalidad y tiene un alto riesgo de que se conviertan en instrumentos al servicio de los poderosos. Los proyectos de interés insular y los proyectos de interés autonómico, aunque son nuevos instrumentos de ordenación acortados, con una gran potencialidad, que pueden hacer sobre el territorio casi todo, también sobre el suelo rústico, es verdad que con limitaciones sobre el suelo ambiental y con limitaciones también sobre el suelo agrario, con limitaciones pero con potencialidad. O las ordenanzas municipales e insulares, que son instrumentos confusos, pero de facto pueden ser un elemento para que nadie actualice el planeamiento. O los planes de actuación en el medio urbano, los PAM, o los convenios urbanísticos que aquí se le da capacidad de ordenación. Esta ley establece un conjunto de puertas traseras para facilitar la intervención sobre lo que diga el plan local, lo que diga el plan insular. Y no nos gusta este procedimiento. Es verdad que siempre tiene que haber elementos para superar situaciones sobrevenidas. La ley, el texto refundido, tiene el artículo 47. Por cierto, se mantiene aquí intacto en el 169, pero se introducen nuevos instrumentos confusos y por lo tanto que facilitarán la intervención sobre el territorio con poca capacidad de participación y de control ciudadano. Y la tercera cuestión, la otra crítica política que hacemos es que aunque el pretexto ha sido ayudar a los pobres agricultores y ganaderos a hacerles su vida más fácil, con este pretexto, y estamos de acuerdo, que las actividades profesionales en el territorio rústico, en el territorio agrícola, hay que facilitárselas. Y es cierto que la legislación vigente establecía mecanismos lentos, tediosos, injustos, ineficientes para dar respuesta al problema que tiene el ganadero con su instalación o el agricultor con su tierra. Y es verdad que hay 8 o 10 artículos facilitadores de la actividad de los profesionales,
Pero eso está bien. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el muro del agricultor, o el cambio del regadío, o la señalización, o mover los bancales? ¿Qué tiene que ver eso con permitir usos nuevos en el suelo rústico de protección agraria para hacer instalaciones turísticas al uso, para hacer instalaciones industriales? ¿Qué tiene que ver? Aquí se han utilizado dos argumentos. El primero, que esta ley desburocratiza, desjudicializa, va a permitir inversiones millonarias, va a tirar del empleo y nos va a hacer a todos felices. Falso. Y la otra es que esta ley se hace para proteger a los profesionales de la agricultura y de la ganadería. Falso. Si esta ley sale en los términos que están en el Parlamento, a medio plazo, y aquí se ha dicho, terminarán desplazando las actividades primarias. Y acabo. Salidas a este problema. Yo no me fío de Clavijo. Clavijo lo que firma lo incumple. Y les voy a poner un ejemplo, el repacto. Hace 4 semanas los socialistas canarios, gobernando con Coalición Canaria, firmaron un repacto. Y en el repacto se puntualizan una serie de contenidos. Entre ellos, respetar el pacto. Porque la evaluación ambiental estratégica está claramente en la página 57 del pacto de gobierno, que lo haría un órgano de la comunidad autónoma, aunque le cambiaran el nombre. Y para recordarle a Clavijo que eso está en el pacto, han firmado el repacto. Y hay algunas consideraciones en relación a la ley del suelo que parecen ir en el sentido de poner límites a estas cuestiones que yo he dicho. Pero es que también en ese acuerdo se dijo que iban a cumplir con el pacto en cascada. ¿Se acuerdan lo del pacto en cascada? Lo han incumplido todo y era evidente que lo iban a incumplir. ¿Cómo? Firmaron eso hace 20 días, dijeron, esto se arregla en 20 días, vamos. Yo estoy en contra de los pactos en cascada y además nunca, desde la fuerza política que yo presido, los hemos defendido porque eso es ingobernable. A no ser que lo que se pretenda es eso, que sea ingobernable, ¿no? Entonces, se ha incumplido el pacto en cascada. Pero es que también se cerró un acuerdo diciendo que los recursos del ITE se iban a distribuir de otra manera. Y esta mañana, los recursos del ITE se han repartido en la Comisión de Admisión de una manera absolutamente inaceptable. Han repartido los recursos del IPE con el criterio de la triple paridad, saltándose el decreto de convocatoria, saltándose el decreto regulador y la orden de convocatoria. Fíjense ustedes, si la situación es extrema, que los socialistas canarios de esta etapa tienen un gran aguante y se han levantado del Consejo de Gobierno, creando una situación y un lío que no sé cómo va a evolucionar. De manera que a Carmelo, que sé que es una persona positiva, que sepa que las previsiones del reparto no se van a cumplir porque no se ha cumplido el pacto en cascada en los ayuntamientos, no se ha cumplido lo del ITE. 2 semanas después, quiere sacar esta ley deprisa y corriendo, porque si esta ley tiene la oportunidad de ser debatida de forma amplia, esta ley no sale en estos términos. Estos no se ocupan de la pobreza. Hay un plan contra la pobreza que va a estar 2 o 3 años estudiando. Yo les puedo asegurar que el análisis de la situación de pobreza en Canarias está más que contrastado y la capacidad para intervenir sobre él no es complicada. Bueno, varios años para el plan contra la pobreza y 6, 8 meses para la ley del suelo, que es la ley más complicada del próximo periodo. Mi opinión es que en el Parlamento, una vez la ley ha llegado ahí, se complican las cosas y por eso han acelerado los tiempos. Y solo estamos, generar conciencia, la plataforma, actos como este, la manifestación del fin de semana en Tenerife, las cosas que se hacen en las islas, todo eso está perfecto y hay que hacerlo y es poco. Pero si el Partido Socialista no se planta, esta ley sale por 48 votos porque la gente de Podemos, nosotros la vamos a votar en contra con altas probabilidades porque conocemos al autor intelectual de esta ley y no va a cambiar las cuestiones sustanciales. De manera que es decisivo para que esta ley reconduzca sus contenidos hacia posiciones razonables, defensoras del interés general, y eso, lo digo y lo reitero, pasa por el papel que juega el Partido Socialista Canario ahora en el Parlamento y también ahora, o al menos por ahora, en el Gobierno. Y acabo diciendo que nosotros vamos a hacer el esfuerzo de contribuir al consenso, pero lo haremos solo si se corrigen los elementos trágicos
impresentable, que ponen a esta tierra a los pies de los caballos, lo ponen en un modelo que nosotros combatimos. Nosotros no estamos de acuerdo con el modelo de los 22, 25 millones de turistas. No estamos de acuerdo. Eso no es bueno para el futuro de Canarias. Eso se ha demostrado un fracaso. Este año cerramos con 15 millones de turistas, con un gasto medio que ha subido a 139 euros por turista y día. La isla más turística y más rica de Canarias es Lanzarote. Tiene 2.500 euros de renta per cápita por encima de la media. La isla de Lanzarote tiene 23% de paro, poquito menos que la media. Pero es la isla más desigual de todo el archipiélago, la más injusta. De manera que nosotros creemos que detrás de esta ley hay una visión, un modelo desarrollista insostenible que debemos combatir. Y yo espero y deseo, porque hay mucha gente crítica con esta ley, que ahora que desgraciadamente ya está en el Parlamento, el Partido Socialista haga honor a su historia, a su programa, a su pacto de gobierno y al reparto de gobierno. Pero tengo serias dudas de que esto sea así, y si no, creo que podemos parar esta norma o por lo menos reformarla sustancialmente. Muchísimas gracias. Bueno, pues le pasamos la palabra a don Antonio Morales. Muchas gracias, Antonio. Y a estas alturas, ¿qué digo yo de nuevo? Porque Viva el Cabildo. Viva el Cabildo, ¿verdad? No dice Román. Bueno, bienvenidos y bienvenida a este patio del Cabildo. Es un placer recibirlos aquí, de verdad, en este espacio que hemos convertido en un lugar abierto a la libre expresión de la ciudadanía, a encuentros como este con la plataforma que defiende el territorio de Canarias. A pesar de que también nosotros sufrimos embates como el de hoy, ¿no?, que intentan impedirnos que utilicemos esta casa para eso, ¿no?, para permitir la participación de todos. Hoy nos han impedido izar la bandera de Palestina y vamos a recurrirlo a los tribunales. Digo que nos ponen cortapisas a esto que es sano para la democracia, que debatamos, que participemos y hablemos de todo lo que nos concierne. Yo tenía preparada una intervención, pero me parece que volver a decirlo casi todo otra vez, como ya lo han expresado los que me han precedido en la palabra. He hecho una intervención distinta mientras ellos hablaban y termino, si les parece, con el decálogo que hemos aprobado en este Cabildo, de manera resumida, porque yo creo que resumen también lo que se ha dicho aquí esta noche. Yo estuve hace unas semanas en el Parlamento de Canarias defendiendo la posición de este Cabildo de Gran Canaria. Y me quedé solo como Cabildo. Estábamos absolutamente solo defendiendo la posición que hoy se defiende en esta mesa. Pero no estamos solos en esto. Estaba haciendo en estos momentos alusión Román a la distribución de los fondos del ICTE, a ese Fondo de Desarrollo Económico para Canarias, donde también estamos solos y nos han dejado solos desde el gobierno hoy también, porque han acudido a la triple paridad para distribuir estos recursos. En los dos casos, creo que con la ley del suelo y con la distribución del ICTE se trata de comprar voluntades. Con los fondos de desarrollo económico, la voluntad de Casimiro Curumbelo para sostener la mayoría de gobierno. Con la ley del suelo, la voluntad de los grandes poderes económicos y los grandes medios de comunicación. Se trata, en cualquier caso, de utilizar recursos públicos para garantizar una estabilidad de gobierno que no consigue de ninguna manera, tal y como ha dicho también Román, porque hoy el Partido Socialista se ha plantado y no ha admitido esta arbitrariedad y ha salido a la calle denunciando la marginación para con Gran Canaria. Nosotros no nos importa, vamos a plantar cara con la ley del suelo, con la distribución del ICTE. Mañana nos reunimos todos los ayuntamientos de esta isla, aquí en esta casa palacio, porque no nos vamos a rendir ni nos van a hacer que nos rindamos. Esta propuesta, lo hemos dicho desde el principio, lo dijimos con rotundidad en el Parlamento,
atenta directamente contra el modelo de desarrollo que nosotros defendemos para esta isla, con el compromiso que hemos adquirido con los hombres y mujeres de Gran Canaria. Hemos dicho, por activa y por pasiva, que vamos a defender un modelo de desarrollo que llamamos de ecoisla. Concepto similar, desarrollado en importantes ciudades del mundo, de ver a la isla como una gran ciudad, como un todo capaz de ordenar un sistema de desarrollo de futuro que tenga en cuenta el futuro también de las futuras generaciones. Hablamos de movilidad sostenible, hablamos de soberanía energética, hablamos de un tratamiento limpio de los residuos, de reforestación, de preservación del paisaje, de soberanía alimentaria que tiene que ver con lo que estábamos hablando del suelo rústico, de la conservación del paisaje rural, de la sostenibilidad ambiental, la diversificación del desarrollo económico ligado a los valores naturales. Cuestionamos también desde el Cabildo la ruptura del consenso, del diálogo, de apurar los acuerdos hasta el máximo. Siempre se ha intentado conseguirlo en torno al territorio en Canarias. Yo creo que estamos ante una enorme irresponsabilidad histórica. Adquiero también el compromiso, aquí esta noche, se lo hemos comentado en otros actos de la plataforma, de utilizar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, sociales, políticos, jurídicos, para que esta ley no condicione el futuro de esta isla, para que no condicione el futuro de esta tierra. Denunciamos que es inadmisible que se escuden en el retraso de los procedimientos, no se acuda a denunciar los ataques del neoliberalismo para vaciar la administración pública, para hacer desaparecer la gestión de lo público. En este Cabildo estamos en este momento con apenas un 12% en el capítulo 1, en recursos humanos. No se van a retrasar los procedimientos, no tenemos medios para hacerle frente. Aún así, estamos haciendo un esfuerzo enorme, hace un esfuerzo enorme el personal, los trabajadores, los funcionarios de este Cabildo. Y no se denuncia, luego, los embates para someter la economía y, por lo tanto, el territorio a la mayor de las arbitrariedades. Nosotros defendemos un modelo de desarrollo para el territorio sostenible ambientalmente, socialmente y económicamente. Por eso les voy a resumir, abuela pluma también, el decálogo que la primera institución pública de Canarias hizo pública también para denunciar este anteproyecto de ley del suelo de Canarias. Consideramos en primer lugar que la ley, el planteamiento de la ley y el preámbulo hacen un diagnóstico inadecuado de la realidad. Cuestiona el papel y la naturaleza de las normas y los instrumentos de planeamiento en la defensa del interés general y de los valores objetivos que caracterizan un verdadero desarrollo sostenible. En segundo lugar, tenemos que esta particular concepción del desarrollo sostenible se basa en el principio de que existe un equilibrio relativo entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico. Esta ley dice expresamente que en un momento de expansión económica, aquella debe oscilar hacia la conservación y en un momento de crisis debe moverse hacia la generación de riqueza. Por lo tanto, habla claramente de que hay que utilizar el territorio para generar economía a cualquier precio. En tercer lugar, hablamos de la simplificación y decimos que simplificar no tiene por qué ser sinónimo de suavizar, reducir o eliminar los controles necesarios sobre la potestad discrecional más amplia con que cuenta la administración pública. En cuarto lugar, decimos que la modificación del actual modelo de desarrollo sostenible entra en crisis al eliminar las directrices de ordenación del territorio. Habla de desarrollo sostenible, pero incongruentemente habla de la derogación de las directrices de ordenación general y su memoria plantea que el anteproyecto sustituye el verdadero modelo y el valor de la sostenibilidad frente a la ocupación pura y dura del territorio, como les decía antes.
La distribución competencial como verdadero problema. Implanta un escenario competencial marcadamente municipalista, totalmente inédito, como hemos dicho en otras ocasiones, en el conjunto del territorio del Estado. Yo soy profundamente municipalista. Nadie puede acusar después de 28 años, Juan Paulino, de trabajo en un municipio que no defendemos el municipalismo, pero no pueden haber 88 planteamientos distintos, visiones distintas del territorio. Pero la comunidad autónoma, el sexto apartado de nuestro decálogo, no puede renunciar a la visión global de Canarias, no puede renunciar a crear Canarias, a crear comunidad canaria, a crear país canario, y lo está haciendo al suprimir la Comar. Propone también un drástico recorte de la intervención de los cabildos, el recorte del contenido, del alcance y las atribuciones de los planes de ordenación de esta institución insular. Limita el alcance del Plan Insular de Ordenación para la definición del modelo turístico insular, del asentamiento de la población, de coordinación de actividades de carácter socioeconómico con incidencia territorial. Limita el alcance de los planes territoriales parciales y especiales, las figuras de desarrollo del plan insular. Elimina el control de legalidad y lo traspasa a los órganos judiciales. Sin mecanismos efectivos de control previo, ejercidos hasta ahora por la Comar, se abre la vía a la litigiosidad, de tal manera que puede suceder que se apruebe un plan, que al final el plan caiga y que las indemnizaciones a las que tenga que someterse la administración pública sean brutales. Se ha dicho aquí, y yo insisto también que es fundamental, que es muy importante, en que se libera el uso del suelo público. Me parece uno de los aspectos más graves de esta ley. Se ha repetido hasta la saciedad, todos los ponentes han incidido en ello, pero desde luego yo creo que hipoteca el futuro de las nuevas generaciones de Canarias. Y por último, planteamos que se desincentiva también las relaciones de nuevos planeamientos. La adaptación a nuevo marco normativo no posee plazos concretos para adaptación. Se puede producir, por tanto, la circunstancia de que los ayuntamientos no necesiten acudir a modificar su planeamiento. Por lo tanto, ese es el planteamiento que hemos defendido del Cabildo, insisto, la primera administración pública que llevó a pleno oponernos con este decálogo a los planteamientos que defiende esta ley de suelo. No renunciamos, no vamos a renunciar, como les decíamos, a la conservación, a la preservación del territorio y a este modelo de desarrollo sostenible que defendemos para Gran Canaria. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a un turno de palabras para que ustedes puedan preguntar, decir lo que consideren, voy a leerles una carta que envió Tomás Padrón, el padrón que no pudo venir, a la Fundación César Manrique, que de alguna forma muestra también su posición en torno a este tema, ¿no? Se llama Sencilla aportación personal. Dice: el territorio y el modelo económico son una pareja de baile, lo que hace que cada uno le influye constantemente al otro. Según qué clase de economía queramos, será el uso del suelo que demandemos. Un ordenamiento normativo territorial específico, por su parte, nos llevará a un modelo económico respetuoso en mayor o menor medida con las personas y el entorno. La pregunta es: ¿qué tipo de economía queremos para nuestras islas? ¿Vamos a promover una economía en donde las personas y su bienestar sea lo primordial? ¿O por el contrario, pretendemos que los capitales y los financieros impongan normas a los gobiernos y manejen a las personas como números en la nueva sociedad del malestar? La mayor parte de la ley del territorio en discusión se orienta al turismo, y el turismo se basa en la belleza del paisaje, la diversidad del mismo y la calidad, armonía y limpieza de nuestras islas. Si no queremos extraer de nuestra mina canaria hasta agotarla, debemos colaborar con la naturaleza para que sea cada vez más atractiva para nosotros y para quienes nos visitan. La ley debe promover esta colaboración. Cuesta comprender las prisas y la falta de debate social cuando vemos en la prensa que batimos cada año el récord de turistas.
¿Qué prevé la ley para el resto de los servicios, para la innovación, para las industrias de transformación agraria, para los servicios a través de Internet, para los servicios innovadores en la educación, en la investigación, para la innovación en la sanidad, para el comercio electrónico, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con la soberanía energética, con nuestra autosuficiencia hídrica, con el autoabastecimiento alimentario, con la industria de tecnologías limpias? Y una pregunta de gran importancia. ¿Los agricultores, ganaderos y pescadores podrán acceder a los recursos financieros que precisan para acometer las inversiones necesarias en la diversificación de su actividad o tendrán que plegarse al poder de los que ya los tienen? Cada vez que me enfrento al dilema de la construcción y el modelo económico me surgen otra serie de preguntas sobre cómo debemos mantener un equilibrio entre el crecimiento y el respeto ambiental. Proteger a ultranza no es bueno, como tampoco construir desaforadamente. Pero hay que crear empleo de forma inteligente. En esta sociedad del consumo y la prisa, nos hemos olvidado ya de construir en colaboración con belleza. Nos hemos olvidado del arte en la vida diaria y en la economía. La prisa nos lleva a que construir es sinónimo de destruir. ¿No podríamos trabajar en un modelo en el que construir se realice conjuntamente con la naturaleza, integrándonos, interconectándonos, apoyándonos, impulsándonos? La participación, la descentralización y el diseño o ubicación de los diferentes servicios y recursos en el territorio definen la capacidad económica de cada isla y la calidad del acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía. El exceso de demanda de carreteras es un síntoma de acaparamiento y centralización de los servicios en las zonas capitalinas y es un síntoma de mala calidad de vida en aglomeraciones urbanas. Distribuir servicios y actividad económica en cada isla dinamizarían de forma razonable la economía de cada una de ellas y redistribuiría la población canaria. No se trata de pasar recursos de las grandes a las pequeñas, sino de ver el modo de que no existan pequeñas, ni diferencia de acceso a los servicios dentro de las islas centrales. El modelo de territorio debe acoger todas estas consideraciones para dar cauce a las capacidades de la ciudadanía, la sociedad civil y las administraciones locales. Solo desde el profundo respeto a las cualidades y a la diversidad de cada miembro de nuestra sociedad, en Canarias podremos movilizar los recursos humanos de que disponemos y construir una economía de la sostenibilidad. El territorio no nos pertenece, pertenece a las generaciones futuras. Debemos asumir el reto de entregarle las mejores condiciones que como lo encontramos, o en el peor de los casos, igual. El enorme flujo de información y conocimiento al que tenemos acceso actualmente, así como las capacidades de nuestros recursos humanos, nos posibilitan diseñar una economía y un ordenamiento territorial a favor de la sostenibilidad y el bienestar de las personas. No se trata de prohibir tanto ni de controlar tanto, sino de proponer formas de hacer mejor lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos si usamos con inteligencia lo que tenemos. Espero haber podido contribuir modestamente con estas aportaciones al debate de la Ley del Suelo de Canarias y les deseo que como fruto del trabajo y del esfuerzo conjunto seamos capaces de definir un modelo económico y un modelo territorial que favorezca el desarrollo humano, el respeto a la diversidad y el trabajo conjunto con nuestra naturaleza. Pasaríamos ahora a un turno de intervención de ustedes, no sin antes invitarles a la manifestación del día 3, o sea, del próximo sábado, en la playa de las Canteras. Saldremos de la playa de Chicas, o sea, les invitamos a que participen activamente en la manifestación. 11 de la mañana.